¿Qué tal, amigas y amigos? Gusto saludarles nuevamente en un tiempo dedicado para conocer al candidato. Hemos invitado en nuestro estudio al ingeniero Darwin Germán Ledesma Zamora. Tiene 47 años y está participando para lo que es la parte administrativa de la provincia como candidato a prefecto provincial por la Alianza Pastaza Somos Todos. Germán, buenos días. Gusto tenerte acá con nosotros, compartir, dar a conocer a la ciudadanía quién es el candidato. Bienvenido. Buenos días, Keta. Inmensamente orgulloso de estar aquí en esta entrevista y muy cómodo también. Qué chévere. Germán Ledesma, en el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de su vida. Cuéntanos dónde naciste, cómo está conformada tu familia, tus padres, hermanos. Cuéntanos un poco. Bueno, yo he nacido en La Shell. Ajá. Ya, en el Hospital Los Andes. Sí, en el Hospital Los Andes. Chévere. Y de ahí, bueno, mi familia en ese tiempo, de lo que me cuentan, vivía en la vía 10 de agosto. Sí, en el kilómetro 6 de la vía 10 de agosto. Y tengo entendido que a los 7 meses de edad yo salí a vivir acá ya con mis padres en el Puyo. ¿Cuántos hermanos tienes? Nosotros fuimos 6 hermanos, ahora actualmente somos 4 vivos. Y igual que mucha gente que ahora sigue pasando lo mismo, salieron de las vías o de las comunidades a buscar educarse, ¿no? Es una de las cosas por las cuales estamos acá. ¿En qué escuela estudió Germán Ledesma? Yo estudié en la Fray Álvaro Valladares, aquí frente al parque, junto a la iglesia. Sí. ¿Hiciste travesuras cuando eras niño en la escuela? ¿Qué recuerdas de tu infancia? Bastante, bastante. En travieso, Germán Ledesma. Sí, pienso yo que era muy vivaz. Y generalmente nuestra condición de educación en el Ecuador es muy rígida en la parte disciplinaria. Entonces, muchas veces, después de haber pensado un poco en mi niñez, creo que no se identificaba exactamente cuando un niño tiene una vivacidad y cuando de hecho es mal educado, porque aquí la educación en el país generalmente se valora en función de una condición de reposo. O sea, si un niño no hace nada, es bien educado. Y eso, desde mi punto de vista, es un grande error. Porque se asume que estar quieto es ser bien educado. Pero tú eras inquieto, pero también respetabas, porque una cosa es diferenciar, ¿no?, entre el respeto y... Por ejemplo, te digo una cosa, algo que ha marcado mi vida desde niño. A mí me gustaba leer desde niño. Y salía de mi casa y me iba a la biblioteca. ¿Recuerdas algún libro que leíste así de niño, así de cabo a rabo, de Claro, por ejemplo, cuando tuve 10 años leí El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, que es un libro hermosísimo. Es muy difícil que un niño tenga gusto de leer ese libro a los 10 años. Un resumen chiquitito. Es una historia de un pescador que se da en Cuba. ¿Y qué te llamó la atención? ¿Por qué leíste? Porque es la lucha de un ser humano, es un libro sobre existencial. Es un pescador que vivía solo, que había dejado a su familia ya completamente alejado, y era un hombre que había tenido muchos méritos el momento de vivir su vida, de no ser alguien tan reconocido, pero era un tipo valiente. De lo que más recuerdo de ese libro es cuando él se enfrenta a otro hombre en un contacto de pulso, o sea, a puñete. A ver quién gana el brazo. Ya, en el tema Sí, le llaman a eso fuerza. Pulso de fuerza. Y Hemingway dice que se demoraron 2 días hasta darse por vencido. Ya le ganó al campeón de todas las Antillas, que era un hombre de raza negra fuertísimo, y él le ganó. Después de eso, el libro es muy recurrente porque no solamente es una historia, sino tiene que ver mucho con las posturas filosóficas de la vida. Cuando hacen ese análisis del libro, Hemingway habla sobre la postura de una persona que nunca se da por vencido. En tan solo 10 años Germán Ledesma se terminó de leer el libro. Sí, claro. Sí, en ese tiempo se leía, no había mucho internet, no había nada. Claro, era como me gustaba un mucho hobby. Aparte de ser tan vivo por ahí molestando, porque me imagino que es parte de la vida, ¿no? El tema de salir, hacer deporte desde pequeño. Claro, yo fui seleccionado de básquet de la provincia desde pequeño. ¿En qué colegio estudió el compañero Germán Ledesma? En el Vicentino, sí, yo ¿Algún profesor que marcó tu vida, que te enseñó algo o te molestó algo?
No, yo, como cualquier joven, recuerdo muy bien que los profesores pienso que tienen un esquema disciplinario que sobrepasa su propia postura de vida. Y yo creo que la educación está muy enfocada en el asunto de la disciplina y no más en el amor al conocimiento. Entonces, ¿y debe ir a la par o tiene que superar una de la otra? para mí que el amor al conocimiento tiene que estar muy por delante de la condición de las normas y de las formas. Y actualmente yo todavía lo percibo acá en el yo pienso que, por ejemplo, en lo que se refiere a deberes, tiene que haber disciplina, más no tortura. Ya. Por ejemplo, no puedo imaginar cómo a los niños se les busca desde los 5, 6, 7 años y a ponerles en un nivel de competencia, poniéndoles notas sobre lo que hacen. ¿No debería ser así? Desde mi punto de vista, no, debería haber libertad con eso. Okay. Porque los niños están adquiriendo todos sus gustos, todo lo que en su momento proyectarán en el futuro, y eso no puede estar valorado. Yo, por ejemplo, era pésimo dibujando. ¿Ya? Y yo veo todavía que le mandan a uno a dibujar cosas de libros a los niños, y mi hija, la última pequeña, no es tan buena para dibujar, A calcar. y sin embargo tenemos que hacer eso cuando no está propio en tu naturaleza. Claro. Hay otras personas que sí nacieron con ese don. Entonces, ¿cómo tú puedes comenzar desde los 6 años a calificar una especie de competencia que a la final termina siendo un poco negativa, puesto que los niños, imagínate que tú comiences a valorar cuestiones de matemáticas, de historia, de geografía, de ciencias, a los 6, 7 años. O sea, pienso que para mí eso es... Ir iniciando quizás el tema de vocación. Para mí las personas deberíamos tener la costumbre de leer, porque leyendo tú adquieres un montón de conocimiento y sobre todo aprendes a pensar. Porque esa es una cosa importantísima. A mí me gustó leer mucha filosofía. La filosofía no es que sea gratificante en el hecho de la capacidad de renta que te puede generar, ¿Por qué sino te enseña a pensar. Ya, si te gusta leer y todo esto, ¿por qué elegiste una carrera no afín? Tú eres ingeniero en... Yo soy ingeniero civil. Ya. ¿Por qué? Por una mala conducción. Sí. E inclusive por creo yo que mis padres eran campesinos, no tenían muy claro lo que se podía proyectar en una profesión universitaria. ¿Te gustó lo que estudiaste? Yo creo que he sido bueno en lo que he hecho, pero más me gustan las ciencias sociales. Es decir que obviamente cuando vas a la universidad, ¿en qué universidad? En la central. Tenías que leer, obviamente, porque de eso se trata el estudio, ¿no? Leí muchos libros de física para que tengas una idea. ¿Ya? Por ejemplo, cuando Stephen Hawking escribe la historia del tiempo, entendí mucho más que lo que me entendía en la universidad o en el colegio. Porque es un libro súper pedagógico. Por ejemplo, el concepto de entropía, que es la difuminación de la energía. Me fue más fácil de entenderlo en este libro que en lo que te enseñaban en la universidad, o en el colegio, ¿no? A la par, quizás luego de sacar tu ingeniería civil, ¿no pensaste quizás en estudiar lo que te gusta como... No, porque considero, por ejemplo, que el academicismo está devorando la capacidad intelectiva de los seres humanos. O sea, el conocimiento no está en las universidades únicamente. Ya el conocimiento ha desbordado esas barreras. Hoy por hoy, claro que sí. Y siempre estuvo ahí, porque la posibilidad de autoformarte o autoeducarte estaba ahí en los libros. Entonces, no considero ya el hecho de que uno tenga que convalidar el conocimiento a través de un título. Giovanni Papini, que era un escritor famosísimo, un filósofo italiano, decía que el mundo es de papel. ¿Por qué? Porque todo se convalida en función a certificados o títulos. Pero en realidad eso es una ficción, porque la realidad del ser humano, sus capacidades intelectivas, sus capacidades de sentimiento, de creación, van más allá de lo que el papel puede certificar. Pero lamentablemente ese es el mundo, ¿no? O sea, hasta hoy, aunque nos autoeducamos, pero igual claro, necesitamos ese papel. Ese lamentablemente, para mí,
suena a una especie de desesperanza. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que tenemos una sola vida para asumir que lamentablemente tenga un espacio el concepto de lamentable. Nosotros tenemos una vida en la que tenemos que actuar y vivir, y mientras más intensidad le des a esa vida, mientras más propósitos, objetivos correctos, altruistas, principios de vida puedas ejercer en esa vida, más rica se hace. Porque de lo contrario comenzaríamos a acumular papeles y papeles. El dinero es papel. Mira lo que termina siendo la acumulación de papeles. Tú compras una casa, es un papel. Sí, o sea, compras un vehículo, es un papel. Exactamente, sí, pero la vida es más que eso. Cuando le haces el bien a las personas, cuando buscas entregar tu amor, tu solidaridad, eso no es un papel, es un sentimiento. Desde niño, joven y hasta ahora, Germán Ledesma ha demostrado eso, quizás pese a que estamos en un sistema como el que mencionamos, pero a ser solidarios, a ayudar desde niño, Germán. Yo he querido ser un hombre bueno toda mi vida. ¿Qué es para ti ser hombre bueno? Ser una persona que básicamente está en función de los demás. Ajá, las personas egoístas no son personas buenas porque en el fondo no le entregan nada a nadie y nosotros hemos recibido mucho de los seres humanos que nos rodean. Y el egoísmo destroza a cualquier persona desde su interior y no aporta nada a la sociedad. Germán Ledesma con nosotros está mientras se sirve guayusita, nosotros le decimos salud, salud, upi, upi. Salud. Germán Ledesma Zamora con nosotros está participando para lo que es la candidatura a prefecto de la provincia de Pastaza por la Alianza Pastaza Somos Todos. Nos ha comentado parte de su vida, ya pasan los años, se graduó, es ingeniero. Es ese momento de la vida cuando queremos compartirla con alguien más. Cuéntanos, ¿estás casado? ¿Cuántos hijos tienes? Esa experiencia de que no solamente es amigo político, sino también es padre de familia. Claro, yo tengo 3 hijos. Sí, tengo 2 hijas y un varón. Ajá, y mi esposa se llama María Eugenia Calero Núñez. Ajá, tiene más o menos mi edad, aunque ahora, parece mucho más joven. Sí, sí, en el tema de ser papá, esa experiencia, ¿te repetirías a ser papá otra vez nuevamente? Es una cosa de la vida que para mí sigue siendo un misterio también. ¿Ya? Yo no podría decir este tipo de cosas con verdades absolutas porque yo no sé lo que es no ser papá. ¿Ya? Bueno, sí sabíamos porque éramos solteros y no teníamos esa... No, pero otra cosa es llegar a ser un hombre maduro. ¿Ya? Y tener En la madurez ser papá. Claro, por ejemplo, tú no se podría decirle a una persona que no ha tenido hijos, te hubiera gustado ser papá, porque no puedes. O sea, es un sentimiento único. Y por eso creo en el existencialismo. ¿Ya? El ser humano tiene que buscar, básicamente, la razón de vivir. ¿Cuál crees tú que es la razón de vivir, Germán? La razón de vivir todavía sigue siendo un misterio para la humanidad. ¿Ya? Tú no sabes por qué naces, no sabes cuándo mueres. Mm. No sabes Obviamente. de qué raza, cómo vienes, si vienes mujer, vienes hombre, no sabes si vienes de raza negra, de raza asiática, eres un ser humano. La humanidad como tal no sabe cuál es su punto en el universo. Pero cuando una persona se une, en este caso tú y tu esposa se unieron, ya sabes que va a venir un bebé y que viene de tal familia y que son de Pastaza. Yo, por ejemplo, la dimensión de lo que es ser mamá o lo que es ser papá creo que es inmensa. Yo no puedo sentir como una madre. Obviamente, Claro, o sea, pero son sí podemos cosas... saber que ya viene un niño o una O familia. sea, yo ya... lo que te digo es que con mis hijos, o sea, son mi vida. Mm. Hay una respuesta científica a eso y decir que los hijos son la prolongación de la vida de uno, y en otras palabras, uno vence la muerte a través de los hijos. Claro, estás ¿Por permanente. qué? Porque te estás pasándole, Sí. tus genes pasan, al menos eso lo dice la ciencia, ¿no? Tus genes pasan, pero los hijos son diferentes. Cada uno, exactamente. O sea, de los 3 hijos que tienes, Germán, siempre saben, se suele escuchar y se dice que hay un preferido. ¿Hay preferidos para Germán Ledesma? No, ¿No? no, no. Y yo pienso que, por ejemplo, en mi caso particular, uno ve a los hijos
como a veces unos son más fuertes, otros son más débiles. Y buscas proteger al más débil, es una condición natural, instintiva, más no hay preferencia, ¿no? Para nada. Es con nosotros Germán Ledesma, estamos conversando un poquito acerca de su parte humana, porque a veces siempre se escucha el candidato en las tarimas y todo eso, pero conocer qué piensa de la familia, qué es para él la familia, es interesante saber y conocer. Germán, ya en la parte pública, en la parte social, hemos entendido que te gusta bastante el deporte. De hecho, ¿tu deporte es el básquet o el tenis? ¿Cuál de los dos? Bueno, yo aprendí a jugar básquet de niño, porque aquí no había este asunto del tenis, pero sí jugaba tenis de mesa. O en la casa, ¿no? Tenis que lavar, tenis que planchar. ¿Has Claro. planchado? ¿Has hecho ese juego ese juego has hecho también, claro, Germán? claro. Una persona que haya vivido solo en las condiciones en las que yo viví en la universidad, tienes que hacer eso y mucho más. Eso y mucho más. Okay. Ajá, sí. Entonces, bañarte en agua fría, que es una cosa en Quito, durísima en Quito. claro que sí. Sí, señor. Uy, uy, uy. Me imagino si aquí a veces bañarse en agua fría es tedioso en Imagínate Quito. bañarse en Quito a las 6 de la mañana en agua fría. Ay, yo no me bañaba, yo venía de la universidad y me bañaba. Sí. Germán, cuéntanos un poco en el tema, sabemos que te gusta bastante la lectura, sabemos que te gusta bastante más que escuchar música, ¿o si escucha música, Sí, Germán? sí, me Si gusta. te ponen a elegir escuchar música o leer un libro, ¿qué hicieras? Las dos cosas. Hay libros, por ejemplo, que son, hay canciones que se han hecho en función de libros. ¿Ya? Claro, por ejemplo, hay muchas canciones. ¿Baila Germán Ledesma? Eso sí soy un poco descoordinado. ¿Izquierdo? No tanto. Después de que fui al CrossFit durante casi ¿Ya? 3 años, una amiga de hace muchos años, hicimos una fiesta, coincidimos en una fiesta, entonces me dijo, Germán, bailas lindo. Me he pasado 44 años intentando aprender a bailar. ¿Cuál de los géneros te Ella pareció decía que a los más 20 difícil? bailaba horrible, nadie ¿Ya? bailaba conmigo. ¿Y cuál Pero de todos los géneros te parece interesante o agradable? A mí me gusta la música que tiene una belleza artística, que Ya. tiene literatura. Y de eso hay un montón en el mundo. Por ejemplo, cuando vino, se escuchaba Molotov en los años 90, yo traje acá la primera música de Molotov, Give Me the Power. ¿Ya? Me encantaba. Ya. Yo la escuché la primera vez y vine trayendo el primer cassette para acá. Cassette. Sí, no la escuchaban. Ya. Pero, por ejemplo, a mí me gusta ahora Calle 13. ¿Ya? Sí, me parece que ellos son los poetas de este tiempo. Filósofos, ¿no? No son poetas. Ya. Lo que dicen es una maravilla. Ajá, O sea, muy bien. como Joaquín Sabina, como muchos ¿Has cantantes. escuchado la música de Vico? Sí. Sí, pero ellos son como algunos políticos. Al igual que Calle ¿Cuál es 13 también. Vicocino? No recuerdo Es muy casi bien. el estilo de Calle 13 también, pero con un estilo más de reggae. Entonces seguramente no lo he escuchado muy bien. Porque hay estos ahora, ¿cómo es que se llama la música de ese tiempo? El reggaetón. No, claro, sin Eso duda es alguna, un algunos- punto de comparación. Claro, ¿Ha bailado reggaetón ¿cómo Germán es que- Ledesma? Sí, no digo ¿Sí? que no, pero yo pienso que los reggaetoneros son como los discursos de algunos políticos. Sí, ¿Por? o sea, que se escuchan bien, pero hablan tonteras. Bueno, qué bien. Bueno, estamos hablando con Germán, hablando un poquito acerca de su trayectoria. Le gusta bailar, aunque no mucho, esa faceta de deporte, combinar con la familia. Estuviste activo también participando en la política. Cuéntanos un poquito esa faceta de cómo iniciaste en la política. Hace algunos años estuviste dentro de la política, Germán. Sí, es una experiencia de vida inmensa. Es inmensa, es una cosa que cuando lo tomas siempre bien intencionadamente puede enriquecer un montón tu vida. ¿Dónde inició la carrera política de Germán Ledesma? Aquí en el Puyo, sí, yo ¿Con qué dignidad? a los 35 años. ¿Ya? ¿Y por qué? Lo mío fue una reacción ante tanta mentira. Escuchaba tanta mentira en esos medios de comunicación, en la radio sobre todo. O sea, escuchar cómo se le miente a la gente. Ya. Y para mí fue una reacción. ¿Recuerdas alguna de ellas natural. de pronto que te hizo Claro. sacudir? ¿Cuál? Por ejemplo, decían que era bueno ir a hacer una carretera desde Villano para acá, Ya. porque dizque era ecológico. O sea, cuando nomás, o sea, lo que hicieron es de esconderse
a festinarse toda la plata que podían, porque nadie les veía. ¿En qué? Y habían horarios unas máquinas trabajaban 24 horas al día y se pagaban $23,000 al mes. De una excavadora, $23,000 al mes, cuando los alquileres normalmente en el sistema petrolero, que es donde más pagaba, costaba $6,000. Y ellos cobraban 23,000 porque era ecológico. ¿Iniciaste en qué partido político o movimiento político? Yo inicié en Sociedad Patriótica. ¿Ya? Cuando llegué a la primera reunión, ahí generalmente se entendía que los ingenieros, ese mal concepto, son los que aportan a las campañas, entonces me vieron a mí como alguien que iba a aportar la plata a las campañas. Ya. Pero fue completamente diferente porque yo tenía dentro de mí una base social y cultural inmensa que me ha permitido por lo menos ser sindérico cuando hablo. ¿Entraste como consejero? Sí, yo fui consejero, de los últimos que se elegían por votación popular. Y te digo que después de que estuve ahí de consejero entendí más cosas, por eso te hablaba del enriquecimiento de una persona, un enriquecimiento interior, no ese enriquecimiento de que terminas con carros, con casas, mansiones, casas fuera del país, departamentos en todos lados, carros de $150,000, ese enriquecimiento no, yo te hablo de un enriquecimiento como persona, un enriquecimiento interior. Entonces, ahí aprendió de la política. Sí, ahí entendí, después de este rechazo que me generaba tanta mentira de parte de la política, entendí que tú con la política puedes hacer el bien a un montón de gente. Puedes hacerlo el bien o puedes destrozar a una sociedad. Luego de ser consejero, ¿qué dignidad más ocupó Germán Ledesma como político? Bueno, después yo fui candidato a asambleísta, perdí esa elección, ¿sí? Estuve segundo, se eligen 2 asambleístas, ¿no? El primero y el segundo. Entonces yo, teniendo un poco más de opción, acepté ir en el segundo puesto, como dice. Cosa ¿Por que Sociedad Patriótica mismo? No, en ese tiempo ya estábamos de manera independiente en un frente que se llamaba Frente Independiente de Pastaza. Y acepté ser segundo bajo una premisa un poco extraña. La compañera en ese tiempo me dijo que ella tenía que ser primero porque era mujer, primer puesto. Entonces yo le dije, yo tengo que ser segundo porque yo soy un caballero. Tú no encontrarás mucho eso acá. Esa elección la perdí. Sí. Y la perdimos por poco, lo perdimos por 300 o 400 votos. No tuvimos candidato a alcalde, porque eran elecciones generales, eran candidatos a presidente, asambleístas, juntas parroquiales, prefectos, alcaldes. No tuvimos candidato a alcalde ni en Santa Clara, ni en Mera, ni en Arajuno. Y sin embargo ganamos en el Puyo. Ganamos porque hay una exigencia de moralidad y honestidad por parte del pueblo de Pastaza, que sobre todo radica en Puyo y en Shell. Luego participaste nuevamente para la asamblea y es cuando ganaste. Ahí ganamos, sí, ganamos ya en la asamblea y pienso que nunca le he traicionado al pueblo. Yo he sido una persona que lo que menos he pensado es en mí en el momento de hacer política, y por una búsqueda de honestidad y de decencia fui a la asamblea, fiscalicé. En 6 meses logramos la destitución de un prefecto que nunca había pasado aquí en Pastaza. Nunca se había destituido por parte de la acción fiscalizadora de un asambleísta o de un diputado a una persona que esté en el ejercicio del poder. Independientemente del nombre, igual hubiera sido el accionar de cualquier otro prefecto de autoridad, Germán. Por supuesto, pero considero que el Consejo Provincial es tan importante en la medida de que su postura, en lo que se refiere al manejo de la administración pública, irradia hacia las instituciones. Y más aún que los concejales, los alcaldes ahora son consejeros. Entonces, la postura del Consejo Provincial es importantísima. Si ven que el prefecto es una persona que no tiene ninguna condición de principios para hacer las cosas decentemente, todo el mundo va a querer hacer lo mismo que irradia la cabeza.
Entonces, ahí está la gran diferencia. Por eso el Consejo Provincial es tan importante aquí en Pastaza. ¿Decidiste entonces participar ahora para ser candidato a prefecto? Sí. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no mantenemos esta postura, pienso yo que muy pocas otras personas están dispuestas a sacrificar, ¿sí?, su condición de vida, de tiempo, de dinero, en función del interés público. Yo observo en buena parte de los otros candidatos que lo único que buscan es sus intereses personales. Te aseguro que nadie de ellos va a sacrificar nada si no es porque va a recibir unas 500 veces lo que invierte. Cuando de pronto se escucha y dicen, tú hablabas de que no sientes que has traicionado a la provincia el hecho de haber renunciado a ser asambleísta y participar nuevamente para lo que es la prefectura de Pastaza. Y al escuchar que de pronto la gente dice, no, sí nos traicionó, ¿por qué lo hizo? O la típica frase que le dicen, es que él es un loco, hace las cosas así. ¿Qué piensa Germán Ledesma? Yo pienso que las personas no están adaptadas a recibir buenas noticias o gente bien intencionada desde la política. Todas esas personas que hablan de eso generalmente viven en la desesperanza y creen que no hay cómo hacer nada y que todos son iguales. En mi caso yo le mando al pueblo de Pastaza un mensaje: yo no soy una persona igual a los políticos a los que están acostumbrados. Yo soy una persona muy diferente y por eso quiero dar mi aporte al pueblo de Pastaza, indicándole que se puede hacer política de otra manera y política buena. Y además de eso le asumo el desafío al pueblo de Pastaza, a todos los que nos están viendo, que nosotros podemos ser un referente nacional. ¿En qué sentido, Germán? Que podemos hacer una administración donde no se cobren coimas, donde el prefecto no se enriquezca, donde las personas que están alrededor en la administración pública no terminen beneficiados económicamente con una administración. Han pasado bastantes candidatos por acá y le hemos hecho la misma pregunta y le hemos dicho que hoy por hoy vivimos en pleno siglo XXI, Germán, que la tecnología, el internet y todo eso, las redes sociales te permiten ya saber todo. O sea, para la ciudadanía ya nada es oculto. Pero se tiene esta lectura de la ciudadanía que los candidatos, tanto para alcaldes y para prefectos, lo toman a la provincia, a la ciudad, al cantón, como un pastel y lo comienzan a repartir. Entonces llegan allá y comienzan a entregar favores políticos, a dar, bueno, yo trabajé en la campaña, ahora necesito esto, y comienza el mismo círculo independientemente de la buena intención que tenga el candidato, que dice, como tú, por ejemplo, yo no voy a permitir coimas, yo no voy a permitir la corrupción. Bueno, yo lo que hago, lo que digo, lo hago. ¿Ya? O sea, yo no soy una persona que solamente habla y yo fui a fiscalizar y fiscalizamos. ¿Ya? Así es. No vivo de la política, no vivo de la política. Yo ganaba $7,000 al mes en la asamblea y no me importó renunciar. Ya. Yo no juego el mismo juego de todos los políticos demagogos. No va a haber pago político cuando... En ningún Germán momento. Ledesma Les he dicho a mis compañeros en las prefectura. asambleas que tenemos normalmente los días jueves. Esto no es para que Germán Ledesma se enriquezca, no es para que un grupo salga beneficiado, tampoco vamos a dejar desamparados a nadie. Esto es para que Pastaza cuente con una nueva visión de la política. ¿Tiene apoyo de contratistas ahora Germán Ledesma para su campaña? Para nada. ¿No hay hipoteca entonces de la provincia? No, y hay algunos contratistas que sí colaboran de una manera totalmente mesurada. Si me dicen, Germán, ¿sabes qué? Vamos a llevar un carro que cuesta $120 desde Madre Tierra a una concentración, sí. Me apoya. Como no solamente tienen que ser contratistas, el problema es que aquí, en la provincia, todo el mundo quiere ser contratista. O sea, y eso, yo no he sabido que hay una clase social que se llamen contratistas. Sí, por ejemplo, Claro. si tú me apoyas, y de hecho hemos recibido apoyo de muchos medios de comunicación, lo acepto con buena voluntad en función del objetivo supremo, de la idea superior, que es mejorar la provincia, más no mejorar el bolsillo de ninguna persona en particular. No, eso es la gran diferencia. Y te aseguro que yo sí siento lo que hablo. Hay otros que tal vez te dicen lo contrario, pero en realidad hacen todo diferente. Por eso es que han generado tanto rechazo y a veces tenemos hasta que justificar lo que otros han hecho, porque dicen, no, los políticos son mentirosos. Exactamente. Pero reclámele al que le mintió. Yo no le he mentido a nadie.
Pero se caen en la misma funda, ¿no? De pronto, a manera general, cuando la gente ya escucha a políticos y hacer campaña y todo, dicen, ya están en campaña, ahora sí, por eso salen, por eso Por saludan, eso mismo, por eso el país necesita un cambio. ¿Cómo mira Germán Ledesma a la provincia de Pastaza? Y este cambio no lo van a hacer los japoneses, no lo van a hacer los suecos, no lo van a hacer los alemanes, que son sociedades más elevadas, no lo van a hacer los norteamericanos. Se necesita un cambio, y eso solo se puede hacer desde la política interior. Ok. ¿Cómo mira Germán Ledesma a la provincia de Pastaza ahora? Yo veo justo políticamente o desde todo el contexto. Políticamente y... Oye, políticamente veo todo ese desazón y ese desamparo, toda esa desesperanza de la que tú mencionas en tus preguntas anteriores. Yo observo eso. Y por el otro lado, veo un montón de jóvenes sacrificándose día a día. Personas que han recibido formación excelente, hablan otros idiomas, no solo del interno, sino exteriores. Hablan inglés, francés, otras personas. Y vienen a adaptarse a este medio que deshonra, ¿sí?, la dignidad colectiva, donde hay coimas, donde hay mentiras, donde se le miente a la gente descaradamente. Por ejemplo, te suben los impuestos en el municipio y dicen que es por tu bien. Te cobran más dinero de los predios y dicen que es por tu bien. Cuando después de eso sales y te das cuenta que todos esos contratos los terminas pagando los dueños de los predios aquí en la ciudad. La ciudadanía. Y dicen que es por tu bien. ¿Cuál crees que es el mayor problema que tiene ahora la provincia de Pastaza? El principal problema es la falta de empleo. Ya. Ese es el principal problema. ¿Crees que se puede arreglar esto? Claro, claro. ¿Qué haría Germán Ledesma? Yo tengo tres propuestas que son totalmente acertadas. Primero, vamos a aumentar la productividad en Pastaza, ¿sí? Romper ese esquema de que todo tiene que ser a través vía contratos. Cuando hablas de productividad, hablas de generar ¿qué? Microempresas. Nosotros queremos dar un paso gigante hacia la industrialización de Pastaza. ¿Qué significa? Hacer que Pastaza tenga industrias, ¿sí?, medianas y pequeñas industrias. Y si algún rato vienen grandes, que vengan, pero que compartan. Por ejemplo, aquí hay una gran industria. Aquí tenemos una industria inmensa. ¿Cuál? La del petróleo. ¿Ya? ¿Quién participa de eso? Casi nadie. Esa es una gran industria. Yo creo que la inversión de ellos está sobre los $200 millones en el CPF y en todos sus pozos y cosas de eso. Pero, ¿participamos de eso? No. Como sociedad, no. Hay buenos amigos que trabajan ahí, al cual les mando mi saludo, pero no necesariamente eso ha desarrollado industrialmente a nuestra provincia. Un ejemplo. ¿Perdón? Un ejemplo de hacer industrial. Claro, tenemos que hacer, por ejemplo, una fábrica de balanceados aquí en Pastaza. Debe haber una fábrica de balanceados. Hay un consumo inmenso porque hay un buen resultado en la en la crianza de tilapias. Hay un buen resultado. Pero todos los balanceados vienen de afuera. Entonces tenemos que hacer una industria para que se nombren de aquí a los distribuidores y nosotros poder vender. En el tema productivo, de ahí la industria puede ser en otro... En todos los sentidos, en todos los sentidos. Por ejemplo, aquí se cultiva el maní bien. ¿Ya? Y la gente no sabe que en Pastaza se da el maní. Mira. Y hay producción de cacao y todos los chocolates que se hacen. El cafecito mismo. El café, un montón de cosas. Pero si estoy pensando que me tengo que llevar el 10%, el 15%, el 20%, voy a hacer solo carreteras, pues. Ya. Está una gran diferencia. Exactamente. Entonces nosotros vamos a hacer la parte productiva, el beneficio y la inversión que por derecho, sí, y por dignidad se debe hacer con los campesinos, con los agricultores, y todo el servicio de interconectividad hacia ellos sin ninguna sobreprecio, sin ninguna coima, y con la mesura para poder saber manejar el dinero correctamente, sin despilfarrarlo como lo despilfarran. ¿Cómo tú puedes aceptar, sí, que una casa, poniéndole un nombre, una casa que lo haga el municipio o el consejo provincial, cueste 3 veces lo que normalmente cuesta a nivel privado? No, imposible de aceptarlo. ¿Por qué?
ejemplo, hubo un estadio de césped sintético que se hizo frente a la policía. Costó $800,000. Y se hace un estadio en mejor estado, en Lemera, que creo que no llegó a 230,000. O sea, y eso que te estoy diciendo, de 15 años de diferencia, o 12 años de diferencia, entre lo de antes y lo de ahora, que teóricamente debería ser más caro. Claro, teóricamente. Ingeniero Germán Ledesma Zamora con nosotros, está participando para lo que es la candidatura a la autoridad de prefecto provincial por la querida provincia de Pastaza. En esta conversación, ingeniero, has mencionado en el tema de lo que se podría hacer, lo que ayudaría a la provincia en su desarrollo. Por ejemplo, una propuesta general. Puntual, nosotros queremos sembrar, por ejemplo, queremos sembrar pitahaya acá. Hay un buen resultado en Palora y podemos replicarlo acá. Sí, es las mismas condiciones. Es lo que a veces nos dejamos llevar de esto, de decir, es que no se puede, porque siempre tenemos esa visión negativa, desesperanzadora, de creer que no se puede. Eso es un error. ¿Está conectado totalmente o falta conexión en Pastaza en el tema vial, ingeniero? Claro, por supuesto, tenemos que hacer carreteras. Llevar toda esta zona de transición que tenemos que dotarle a los campesinos de carreteras. Y voy a asfaltar todo lo que sea posible y que dé el presupuesto del Consejo Provincial. Y lo voy a hacer mucho más barato que lo han hecho las veces anteriores. En el tema del sector ambiental, de la ecología, ¿apoyaría en el tema bueno, las carreteras son buenas, ingeniero, no digo que no, sin lugar a duda, pero ¿qué con el tema de la tala de bosques? Porque cuando abres una carretera de ley tienes que tumbar lo que está. Bueno, vamos a hacer carreteras en la zona de transición, ya donde el impacto hacia la ecología es menor. Exactamente. De ahí no vamos a ingresar con carreteras hacia los lugares que ya de hecho deberían ser, si se puede considerar, intangibles. Ahí vamos a hacer unos senderos que tienen 3 metros de ancho, con una capa de rodadura firme, con todos los detalles arquitectónicos, ecológicos, para que sean atractivos, y de esa manera vamos a atraer recursos económicos para el país y para Pastaza. ¿Hacerle turística a la provincia? Por supuesto, ingeniero, es la manera más rápida de traer dinero y mover la economía de Puyo. Entonces, en estos senderos, que yo lo he mencionado ya, y ahora en esta entrevista me veo obligado, porque a mí no me gusta andar repitiendo como una grabadora todo lo que digo, pero lo voy a decir, voy a repetirlo. En la medida de que el concepto de ecoturismo es lo que va a congregar nuestra visión, pero puntualmente voy a hacer estos senderos entre Unión Base, Chorreras, Puyupungo, Puerto Santana, El Triunfo, la vía a Villano, desde esa tarabita que hay, por esa cuchilla hacia abajo, hacia conectar. Vamos a hacer estos senderos hermosos, con capas de rodadura firme, y cuando ya tengamos experiencia haciendo estos senderos, yo pienso que al tercer año ya de nuestra administración, haremos una vía Santa Bárbara del Pozo, Toyampari. En estos vehículos, ahí vamos a poner vehículos eléctricos. Usted podrá movilizarse en bicicletas, podrá movilizarse en motos, pero tienen que ser con motores eléctricos para no impactar la ecología. Y estos senderos no tendrán una agresividad en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque serán lo más adaptados, ¿sí?, a la topografía y a la biología y a la botánica de la selva. Cuando encontremos un árbol gigante, nos iremos por un lado. Cuando tengamos que pasar por encima de una laguna, haremos puentes. Cuando tengamos que encontrar una pendiente muy pronunciada, haremos rampas. Entonces ahí tendremos trabajo para muchos arquitectos que harán de desarrollar todo su creatividad, y con estos senderos le invitaremos al mundo a que nos venga a conocer, que venga a conocer la selva por dentro, que venga a conocer el pulmón del mundo por dentro.
que no solamente se quede en decir, sino más bien en conocer. Ingeniero Germán, sírvase el agua, Yusita, por favor. Ya estamos cerrando esta participación. Les recordamos que nuestros amigos que están participando nos dejan su propuesta en digital y ustedes pueden verla en esta entrevista mientras que la colgamos en nuestra página, que de hecho les invitamos a que visiten www.ecoamazónico.com. Ahí están las entrevistas de todos los candidatos y ahí estarán también colgadas las propuestas, así que le invito, ingeniero, que nos pueda ayudar, nos haga llegar lo más pronto posible para poder colgar también la propuesta y ya no tenga que estar repitiendo a cada rato, sino más bien la gente pueda leerla. Mira, ese es otro problema de los políticos. Aquí en nuestro país son una caja de resonancia y en su mayoría son el producto del marketing político. Te cogen y te dicen lo que tienes que decir, repite, y una mentira repetida 500,000 veces termina Dicen que se convierte en una en verdad momentánea, no. porque ya él en el ejercicio del poder son un fraude. Cerramos esta entrevista con Germán Ledesma a manera de juego, siempre lo hemos dicho y hoy con Germán lo vamos a hacer también. ¿Qué le preocupa más a Germán, Jaime Guevara o Antonio Cubes? A mí me preocupan las mentiras. Ya. Eso me preocupa. ¿De todos? Estos señores creo que tienen un buen hábito de ese tipo de acciones y de actitudes. Antes de ir con el juego, me estaba olvidando, mil disculpas, Germán, sabemos que estás ya inscrito legalmente en el tema del CNE, comunicarles a la ciudadanía también por voz propia del ingeniero Germán Ledesma. Sí, claro, eso que montaron en mi contra fue todo un artificio legal para desconcentrar nuestra acción política y tratar de poner un poco en incertidumbre a nuestros compañeros que son los que están junto a nosotros y sin los cuales no podríamos hacer campaña. Entonces, primero, yo un agradecimiento por la firmeza de toda la convicción de nuestros compañeros con los que hacemos política. Y después de eso decirle al pueblo de Pastaza que nosotros nunca hemos violentado la ley y que somos gente de trabajo. Y este argumento y este artificio que montó esta lista Suma 23 no es otra cosa que utilizar los artificios legales para desacreditar a la gente de trabajo. Yo no soy un destituido, no soy una persona en ningún momento que ha violentado la ley hacia la parte estatal. Sencillamente se me acusaba de que tengo una concesión con la que he generado empleo. Yo le cuento al pueblo de Pastaza, ahí trabajamos 22 personas y el Estado ecuatoriano no nos paga nada, nosotros le tributamos al Estado. Sin embargo, aquí, como saben decir, los pájaros contra las escopetas. O sea, y con eso trataron de hacernos daño políticamente, pero a la final salió a la luz la verdad y quedaron mal, ¿no? Quedaron mal. Juguemos, Germán Ledesma, es un juego de palabras a manera rápida. Te digo una palabra, tú me dices lo que viene en tu mente ese momento. Claro. Política. Servicio. Germán Ledesma. Existencialismo. Jaime Guevara. Una palabra. Ambición, ¿no? Cubes. Manos blancas. Familia. El universo. Amor. Vida. Jesús. Esperanza. Pastaza. Amor. Muchas gracias, Germán Ledesma, tu despedida. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. He tratado de cambiar esta historia de la política, sobre todo en Pastaza. Les pido de favor que tengan la confianza en que esto que lo decimos con los labios y con la boca sale desde nuestro corazón. Queremos cambiar esta historia. No somos infalibles, nos cometemos muchos errores, pero si tenemos 100 errores, tenemos 1000 buenas intenciones para cambiar la historia de Pastaza. Por favor, en esta próxima elección, sientan la sinceridad de mis palabras y colaboren con el voto, apóyennos con su voto. El 24 de marzo, a Pastaza somos todos. Queremos reivindicar
no solamente la política desde la parte financiera y económica que tanto mal le hace a Pastaza, sino queremos reivindicar una visión diferente, la inteligencia del pueblo de Pastaza al servicio de toda nuestra comunidad y del futuro y de nuestras generaciones. Eso es lo único que queremos hacer. Muchas gracias al pueblo de Pastaza que nos va a apoyar. Es voto Pastaza 2019, Germán Ledesma, candidato a prefecto por la alianza Pastaza Somos Todos. Tienen la decisión ustedes, amigas y amigos. Nosotros, hasta la próxima.